comentarles un poco qué es lo que, qué es la computación cuántica, por qué es de interés y también qué es la mecánica cuántica, porque vamos a estar ocupando un poquito de eso. Em, Así que pues ese es el objetivo de la primera parte y en la segunda vamos a empezar a, con la teoría, vamos a describir, ver qué lenguaje vamos a utilizar para describir a las unidades mínimas de información en esta nueva forma de computación y pues de ahí vamos a empezar a construir todo lo demás, ¿sale? Entonces, como esta es una clase introductoria, no tengo ningún problema con que levanten la mano a lo largo de la clase. Pues yo todavía no sé cómo vaya a ser la dinámica porque voy a estar proyectando, pero voy a tener mi computadora aquí para estar viendo si alguien levanta la mano, ¿sale? Y si no lo checo, pues me pueden decir, oye, Dair, esta persona tiene la mano levantada desde hace 15 minutos y ya, yo ahí voy, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar con la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se Sí, ve. ¿Sí? sí se Perfecto. puede ver. Gracias. ¿Me escuchan bien todos y todas? También se escucha bien. Sí, sí se le escucha. Perfecto. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este curso. Esta es la primera clase del módulo QC201 o QC201, como le llamo Freddy. Y bueno, aquí les daré una breve introducción a la computación cuántica. La forma en la que a mí me gusta empezar a hablar de computación cuántica es primero hablando de computación clásica porque es lo que nosotros conocemos, ¿no? Así que, ¿qué cosas me gustaría platicarles de la computación clásica? Bueno, primero que nada, que esta disciplina tiene tan solo 80 años y con lo que ha logrado la computación clásica, seguramente uno pensaría que tiene muchísimos más años, pero no, en realidad tiene menos de un siglo de antigüedad. La mecánica cuántica, de hecho, es más vieja que la computación clásica. Y cuando empezó esta disciplina en 1900, bueno, formalmente se dice que empezó en 1945 porque ahí fue cuando se creó la primera computadora. Esta computadora era del tamaño de una sala y tenía como estos dispositivos todos extraños que ahorita ya nosotros ni de broma coexistimos con ese tipo de cosas, ¿no? Y es muy interesante porque esas computadoras, a pesar de ser tan grandes, tenían una capacidad de generar del orden de miles de operaciones de punto flotante por segundo. Cuando me refiero a operaciones de punto flotante, imagínenselo como esos pequeños bloquecitos que se necesitan para hacer tareas, ¿no? Entonces, mientras más complicada sea una tarea, más operaciones requiere y por lo tanto así se mide la capacidad de la capacidad de una computadora para resolver problemas, ¿no? Entonces, esa computadora podía resolver del orden de 1000 operaciones por segundo. Y entonces fue avanzando, naturalmente esta cantidad fue aumentando, pero llegó un punto clave muy cerca del comienzo de la computación clásica, que fue la creación del transistor. El transistor fue creado por John Bardeen, que era un físico estadounidense, si no mal recuerdo, y él es el único que ha ganado dos premios Nobel en toda bueno, él y Marie Curie. Este, y bueno, él de física sí ha sido el único. Y uno de los premios Nobel que ganó fue por el transistor. El transistor ha sido uno de las invenciones más importantes de, pues, de la historia humana y revolucionó la forma en la que se generan las tecnologías. En particular, vino de lujo para la computación clásica porque los transistores, para empezar, eran muy simples de compactar y se podían poner muchos juntos, entonces fue como un boom completo. El transistor fue evolucionando a lo largo de los años y por ello también la computación clásica, se desarrollaron nuevas técnicas y ahorita, 80 años después, estamos en 2025 y la supercomputadora más grande del mundo, tengo entendido que se llama El Capitán, que está en Los Álamos, Estados Unidos. Y entonces, esta cantidad que está en la parte inferior, ¿pueden ver mi cursor? Sí, perfecto. Esta cantidad es muy, muy grande. O sea, es como, nada más para que se den una idea, 10 a la 6 es un millón. 10 a la 12 es un millón de millones. Entonces, 10 a la 18 es un millón de millones. ¿Sí? Es una cantidad muy, muy, muy loca. Y pues
naturalmente la computación clásica ha avanzado mucho y pues ha revolucionado la forma en la que vivimos, ¿no? Por eso se le tiene tanta estima. La computación clásica tiene como eje central al bit. ¿Ustedes han escuchado del concepto bit? ¿Sí o no? Pueden hablar. Sí, ¿Sí? Bueno, el bit sí. se suele decir que es la unidad mínima de información. Entonces, si ustedes quieren mandar un mensaje, existe un protocolo que les permite codificarlos en bits, es decir, como en combinaciones de ceros y unos, ¿no? Pero algo que no se suele mencionar o que a veces se deja un poquito de lado del bit es que también es un sistema físico. Entonces es un sistema físico que tiene dos configuraciones distinguibles. ¿A qué me refiero con configuraciones distinguibles? Arriba, abajo, derecha, izquierda, adentro, afuera. Esas son como configuraciones distinguibles. O puede ser ir más rápido que cierta velocidad o ir más lento, dejar pasar el voltaje o no. O sea, todo ese tipo de dicotomías, como de formas de concebir a los sistemas cuánticos, es lo que permite, a los sistemas físicos, perdón, es lo que permite a nosotros definir a un bit. Ujú. Entonces podemos implementarlos de muchas formas. Em, Puede ser de una forma tan sencilla como un interruptor, que pues prendido apagado, o un transistor, que es para lo que se ha utilizado, es la plataforma que se ha utilizado para la computación clásica, ¿no? Y entonces cuando nosotros ocupamos los bits, los solemos como acomodar en estas estructuras que nosotros llamamos circuitos lógicos. Los circuitos lógicos es que nosotros tenemos unos bits de entrada y luego vamos a modificar la información que representan para que después salga nueva información, ¿no? Y eso es lo que se le conoce un circuito lógico. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, me pueden decir si tienen alguna duda. Ahora, si la computación clásica es tan exitosa, ¿eso significa que no pueda tener problemas? No, en realidad sí los tiene y son importantes. De hecho, uno tiene que ver con el hecho de que los transistores se están haciendo tan pequeños que cuando uno llega a escalas tan pequeñas, los efectos cuánticos tienen efecto. Como les voy a mencionar más adelante, la mecánica cuántica es la física de los sistemas muy pequeñitos. Pero cuando nosotros llegamos a esos regímenes, ocurren cosas diferentes a lo que nuestra intuición nos diría. Así que la miniaturización de los componentes lógicos es un problema que se tiene que resolver. Lo podemos resolver aprendiendo a trabajar con los sistemas cuánticos y mitigar esas diferencias o ocupando los sistemas cuánticos como una plataforma. Otro problema, bueno, otra situación que exige buscar nuevas formas de computación es que a pesar de las capacidades de cálculo que tenemos, existen problemas que no podemos resolver cuando nosotros queramos, ¿sí? ¿Perdón? Bueno, entonces existen problemas como el problema del viajero que tomarían muchísimo tiempo resolverse. De hecho, posiblemente hay problemas que toman más de la vida del universo para poderse resolver. Y se necesita buscar formas astutas para resolverlos o para obtener información sobre ellos. Esta es una forma de clasificar a los problemas que en realidad no es tan importante en este momento, pero lo que me gustaría que sepan es que existen cosas que, que las computadoras actuales, independientemente del poder de cómputo que hemos conseguido, no pueden resolver. ¿Ok? Entonces, habiendo mencionado lo anterior, este, se han buscado nuevas formas de computación y una que ha obtenido especial interés ha sido la computación cuántica. Y me gustaría hablarles un poquito de eso. Bueno, aquí vamos a hablar de la extraña física de lo pequeño. ¿Por qué extraña? Porque ocurren cosas muy raras cuando uno disminuye el tamaño de lo que estudia. Les puse este diagrama porque, de hecho, existen muchos videos en Facebook de que ponen así como las escalas del universo y ponen desde virus y van hasta galaxias y van pasando como por las partes intermedias. Esta es una imagen que creo que les puede servir. Una pelota de tenis cabe en sus manos, ¿no? Y tiene como del orden de 10 centímetros de longitud, ¿no?
Pero uno puede ir estudiando cosas cada vez más pequeñas. Un punto mide 1 milímetro, que es como una de las rayitas de su regla, ¿no? Pero luego la regla deja de ser suficiente cuando estudiamos células, o bacterias, o virus, ¿no? Y cada una de estas cosas se va haciendo cada vez más pequeña. Y bueno, lo que me gustaría comentarles es que mientras más se van a la izquierda, más difícil puede resultar estudiar estos sistemas. Y justamente en esta parte de aquí es donde la física cuántica tiene mayor como poder, ¿no? Aquí es donde más se manifiestan los fenómenos cuánticos. Y estas escalas de longitud es un nanómetro o un Armstrong. Si quieren imaginarse que es un nanómetro, bueno, pues tienen que agarrar un cabello humano y eso lo tienen que dividir entre 1 millón de veces. Y bueno, eso es más o menos lo que miden este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Cómo se ven los sistemas cuánticos? Miren, aquí les pongo una imagen de un compuesto orgánico, creo. Y aquí es una técnica para visualizar los sistemas cuánticos. Ahorita la mecánica cuántica ha avanzado tanto que nosotros, bueno, yo no, las personas que están en los laboratorios pueden generar imágenes de cosas muy pequeñas, controlarlas y utilizarlas para hacer tareas. Eso no significa que sea fácil, pero se está logrando. La mecánica cuántica es esta área de la física que es una de las más exitosas de toda la historia de la humanidad, porque ha permitido replicar resultados muy, muy importantes de muchos experimentos. Sí, entonces en ese es como su check, ¿no? Pero el costo que tiene utilizar la mecánica cuántica es que interpretarla es muy difícil, ¿sí? Entonces cuando ustedes están en estos regímenes de distancias, de longitudes, se van a encontrar con fenómenos muy extraños, o sea, sí que van en contra de nuestra intuición. Y pues, ni modo, o sea, la mecánica cuántica ha probado ser útil, así que uno tiene que aprender a interpretar los fenómenos desde esa perspectiva. La computación cuántica ocupa un poquito de esas nociones y es el trabajo de nosotros, pues, írselas compartiendo poco a poco, ¿no? Algo que me gustaría decirles es que la mecánica cuántica trabaja con probabilidades, ¿sí? Así que más adelante lo vamos a ver, pero ténganlo muy presente. Ok, ¿cómo empezó la computación cuántica? Empezó con el científico Richard Feynman. ¿Alguien ha escuchado de Feynman? Sí, ¿no? Sí, ¿Tal vez? ¿Sí? Bueno, Feynman fue uno de los científicos más prolíferos de toda la física. Él, entre muchas cosas, fue de las personas que propuso utilizar sistemas cuánticos para hacer computación, porque él decía que si la naturaleza no es clásica, entonces teníamos que hacer una simulación de la naturaleza que fuera con mecánica cuántica, ¿sí? Y ese fue, a partir de ese año, bueno, hubo también unos científicos que lo propusieron un poquito antes, pero fue Feynman quien le dio como esa fama. Desde 1981 para acá es que se ha estudiado la posibilidad de usar sistemas cuánticos para hacer computación. Entonces eso tiene 44 años, ¿no? Tiene todavía poquito. Y no nada más para hacer computación. De hecho, este año, el 2025, es el año de las tecnologías cuánticas. ¿Alguien había escuchado de ese término? Tecnologías cuánticas. No, profe. ¿No? Bueno, las tecnologías cuánticas son un conjunto de técnicas que buscan aislar, organizar o manipular sistemas cuánticos para hacer tareas. O sea, es como lo de base, ¿no? Pero ¿qué tareas se pueden hacer con sistemas cuánticos? No nada más computación, que es lo que nosotros vamos a hablar en este curso. También se pueden detectar señales muy, muy débiles. Se pueden generar imágenes de alta resolución. Se puede generar comunicación segura. Técnicas para generar comunicación segura y otras cosas, ¿no? A todo este tipo de técnicas se les llama tecnologías cuánticas. Y pues por ser en este año los 100 años de la mecánica cuántica, se están impulsando las actividades que favorezcan a las tecnologías cuánticas, ¿no? Entonces me gustaría presentarles el concepto, me gustaría que lo tuvieran presente. Y dentro de todo, nosotros vamos a hablar de la computación cuántica, ¿no?
que la computación cuántica es un área multidisciplinar, ahorita van a saber por qué, que busca aprovechar propiedades de los sistemas cuánticos, que solo son de los sistemas cuánticos para procesar y almacenar información. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades? O sea, que aquí yo les llamo recursos, pero en realidad son propiedades para hacer computación cuántica de los sistemas cuánticos vamos a necesitar. Una es la superposición, ¿sí? Entonces, la superposición, el ejemplo más famoso que se ocupa para explicar esta propiedad es el gato de Schrödinger. ¿Alguien ha escuchado del gato de Schrödinger? Sí, ¿Sí? ¿Nos podrías Sí, decir qué es, por favor? Así rapidito. ok, creo que Schrödinger lo hizo con la intención de mostrar lo ilógico que sería, que era de que había un veneno, si no me recuerdo, con el gato, y de Ujú. que había la posibilidad de que el gato esté muerto, pero a la vez había la posibilidad de que el gato esté vivo, a la Exacto. misma vez. Sí, justamente. Muchas gracias. O sea, superposición es que, bueno, en mecánica cuántica se ocupa para expresar que dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Sí? Sea estar en la derecha o en la izquierda, arriba o abajo al mismo tiempo. O sea, la superposición aborda esa idea, ¿no? De que están ocurriendo cosas simultáneamente. Algo que me gustaría mencionarles es que esta superposición es válida antes de nosotros extraer información del sistema. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta propiedad tan interesante es válida hasta medir el sistema. El paralelismo cuántico, como nosotros tenemos estados de superposición, nosotros podemos hacer em, operaciones de forma paralela. O sea, porque como estoy arriba y abajo al mismo tiempo, yo puedo saber qué pasa al aplicar una compuerta arriba y una compuerta abajo en el mismo tiempo. A eso se le llama paralelismo cuántico. Y es una de las propiedades más llamativas de la computación cuántica, y pues están buscando formas de poder aprovecharla. La otra es la interferencia. ¿Alguien alguna vez ha visto el experimento de la doble rendija en canales de divulgación o así? ¿No? Bueno, si ustedes tienen un, un hoyito muy pequeño y le hacen pasar un poquito de luz, y luego ponen otras dos rendijitas e inciden, se va a generar un patroncito como los que les muestro aquí, ¿sí? A este patroncito se le llama interferencia. Y esta propiedad de interferencia se ocupa en computación cuántica para modificar las probabilidades de las cosas que nosotros queremos que ocurran, ¿sí? Este tipo de recursos se ocupan en algoritmos para buscar alguna cosa en una lista o para decidir si algo cumple con una condición o no, ¿sí? Hay protocolos que emplean este recurso y los van a ver más adelante. Y por último, el entrelazamiento, que yo creo que es como de los conceptos más coquetos de la física. ¿Alguien ha escuchado del entrelazamiento? Dependen uno del otro. Ah, ok, bueno, muchas gracias por tu contribución. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, ¿Nadie ha que escuchado de la ecuación del no, amor? no depende de la distancia. ¿De qué? No depende de la distancia con cuál estén separados. Ok, muchas gracias, eso es cierto. O sea, la idea de entrelazamiento es que si ustedes tienen dos partículas y tienen esta propiedad especial, cuando ustedes los separen y hagan algo con el que está en la derecha, el de la izquierda lo va a saber de inmediato. O algo de ese estilo. Esa es una forma muy, muy burda de comentarlo, pero creo que da la idea, ¿no? Y aquí, pues, el entrelazamiento es una propiedad de mucho interés para hacer cosas con comunicación cuántica y para corregir los errores derivados de utilizar sistemas cuánticos, que es la teoría de corrección de errores, ¿sí? En los sistemas cuánticos que se han utilizado para hacer computación cuántica hasta el momento son muy diversos. ¿Por qué son diversos? Porque hasta el momento no ha habido ninguna plataforma que se haya alzado con una propiedad muy interesante sobre todas las demás. No obstante, sí vale la pena mencionar que los circuitos superconductores son de las plataformas más populares y eso es porque empresas muy importantes como IBM y como Google han invertido muchísimo dinero en hacer funcionar sus computadoras, ¿no? Y muy constantemente todas estas empresas, todas,
están buscando cómo generar, em, cómo utilizar sistemas cuánticos para hacer computación, pero de una forma em, segura, segura y que además permita aprovechar estas propiedades especiales, ¿no? Y miren, hay muchísimas cosas, o sea, cada una de estas es una plataforma física y se puede y tiene su propia forma de describirse y pues todas ofrecen diferentes ventajas, ¿no? Pero bueno, esto me gustaría que lo tuvieran presente porque nosotros vamos, en la parte de teoría, nosotros no nos vamos a enfocar en ninguno de estos sistemas físicos, sino que vamos a ocupar una teoría que funciona para todos, ¿no? Que funciona para todos y ya cuando estas personas logren lo que buscan, pues van a tener que ocupar la teoría que les vamos a enseñar para poder hacer computación cuántica. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Yo tengo una No, duda. ninguna. Ajá, díganme. ¿A, a qué se refiere con cómputo cuántico topológico? Cómputo cuántico topológico es una forma especial de computación cuántica porque ocupa unos estados especiales que se llaman estados topológicos. Ahora, a qué se refiere con topológico? Yo no soy muy experto en el tema, pero tengo una pequeña noción. La idea es que existen unas propiedades de los sistemas que son muy, muy robustas ante errores. Ujú. Y a esas se les llaman cargas topológicas. Los pueden encontrar en superconductores, los pueden encontrar en muchas cosas, ¿sí? Teóricamente se ha predicho que existen, pero experimentalmente es muy difícil demostrar que existen. Y de hecho Microsoft ha intentado por muchos años hacer computación cuántica topológica porque si uno hace qubits topológicos, uno tendría más resistencia a los errores, pero han sido un poco controversiales los resultados que han sacado y la comunidad académica no los ha recibido del todo bien, porque dicen que hace falta aún más para poder decir que están ocupando cosas topológicas. Sí, una pregunta más, Guillermo Valentino, adelante, Eso y es con respecto a Majorana, ¿no? Sí, a no. Mayorana, sí, justamente. Sí, perfecto. Bueno, entonces sigamos. Les quiero presentar una computadora cuántica para que vean más o menos cómo es. Esta es la computadora Willow de IBM y funciona con circuitos superconductores. Entonces, si ustedes checan en internet, buscan el nombre de esta computadora, encontrarían algo como lo que está aquí a la derecha. Ujú. Pero esto es un poquito aparatoso. O sea, en realidad, la computación se lleva a cabo en un pequeño chip que está aquí en esta parte de abajo. ¿Sí? Y aquí están los circuitos superconductores, pero todo lo demás es muy necesario, pues es un sistema de refrigeración, porque la propiedad cuántica, las propiedades cuánticas que está utilizando este sistema físico se dan a temperaturas muy pequeñas. O sea, así como que ustedes no podrían vivir en esas temperaturas. Son tan pequeñas que requiere muchísima energía poder llegar a ellas, porque no se dan de forma natural en la Tierra. Y pues este refrigerador es para eso, por eso es tan grande, pero eso solamente sirve para generar las condiciones para que el chip superconductor funcione. ¿Sí? Y entonces el chip superconductor es donde se encuentran los qubits y donde se aplican las compuertas para hacer computación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les muestro cómo se ven los sistemas físicos que se ocupan para hacer computación. Esto se llama una unión de Josephson. Y la unión de Josephson es súper importante para los circuitos superconductores porque este es el mecanismo que se utiliza para generar bits cuánticos o qubits. De igual forma, aquí abajo les pongo una imagen de la Universidad de Estocolmo que ocupa algo llamado iones atrapados, ¿sí? Entonces, ellos con iones atrapados pueden generar qubits y se ven de esta forma. Cuando están prendidos es porque es 1 y cuando están apagados es porque es 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué es tan difícil generar una computadora cuántica? Porque nosotros tendríamos que hacer todo lo que está aquí, ¿sí? O sea, para que una computadora clásica como la que yo estoy ocupando para comunicarme con ustedes funcione, se tuvo que escoger qué sistemas físicos vamos a utilizar, luego ver cómo manipular el sistema físico, luego todo, o sea, generar un lenguaje que haga que el hardware y el software se comuniquen y así ir escalando poco a poco
hasta llegar a los lenguajes de programación, generar algoritmos para hacer tareas y luego aplicarlos a tareas específicas, ¿no? Entonces noten que todas estas tareas pueden ser tan complicadas como uno decida meterse en ellas, ¿no? Y es muy difícil tener una sola persona tener una perspectiva integral de todas estas. Por eso se buscan perfiles de diferentes carreras. Por ejemplo, aquí abajo es donde están los físicos, los ingenieros, las personas de matemáticas pueden estar en algoritmo o si les interesa en puertas lógicas. O sea, las personas de programación pueden estar en estos niveles intermedios, que es donde se empieza a manifestar el software. O sea, hay muchas capas de la computación y a esto se le llama una arquitectura en capas de la computación o el computing stack, ¿no? Y pues ya depende de cada quien, de acuerdo a sus intereses, dónde es que se pone a trabajar. Para esta escuela en particular, nosotros vamos a ver estas tres, ¿no? Vamos a utilizar Qiskit como lenguaje de programación, bueno, como paquetería de Python. Vamos a estudiar unos de los algoritmos básicos de la computación cuántica que fueron generados para mostrar que los sistemas cuánticos sí se pueden utilizar para hacer computación. Y espero unas aplicaciones de estos protocolos. ¿Sale? Entonces todo esto de acá abajo no se va a ver, pero pueden buscar material sin problemas en internet y seguro van a encontrar cosas interesantes. Ahora, la ventaja cuántica es un concepto que ha impulsado mucho el desarrollo de la computación cuántica porque, bueno, así, long story short, lo que se espera es que las computadoras cuánticas puedan hacer cosas que las computadoras clásicas no. Ujú. Y eso puede ser, bueno, es una meta muy interesante, pero también es muy complicado porque uno tiene un control muy grande ya de los sistemas clásicos y también la computación clásica ahorita es un gigante que ha logrado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno genera una forma de computación nueva como la computación cuántica y le pone esa tarea tan grande sobre los hombros, a veces puede quedarse corta, ¿no? Y de hecho eso es lo que está pasando. Aquí en esta gráfica les muestro, más bien es una forma como de representar la ventaja cuántica. Aquí en el eje horizontal tenemos el tamaño del problema, es decir, como el número de operaciones que se necesitan para hacer una tarea, y aquí la duración. Entonces noten que la computación clásica que se representa con esta línea verde, ¿no? Y mientras más grande sea el problema, mucho más rápido, mucho más tiempo se requiere para resolverlo. Pero existen problemas que requieren millones, o sea, miles de años y pues, o sea, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Somos finitos, así que se está buscando que esta curva verde sea cada vez más pequeña. Por ejemplo, aquí lo que se espera de la computación cuántica es que esos esfuerzos sean mucho menores que los de la computación clásica. Pero ojo, nosotros todavía no estamos en un régimen donde la computación cuántica muestre esas ventajas. Y bueno, eso es porque la computación cuántica es un área todavía muy joven, ¿sí? Y la naturaleza de los sistemas que se quieren utilizar para hacer tareas es más complicada. Así que, bueno, desde un punto de vista académico tal vez, creo que es natural que la computación cuántica todavía no dé estas ventajas, pero se está trabajando cada vez día con día para poder llegar a esa ventaja, ¿no? Y entonces nosotros aquí estamos. Estamos aquí y queremos llegar a este punto de cruce donde ya se muestren las ventajas. ¿Sí? Aún hay camino por recorrer, pero hay avances relevantes a diario y pues en eso estamos, ¿no? Ahora, ¿por qué se tiene esta esperanza en la computación cuántica? Yo creo que una de las personas responsables de esto es Peter Shor. Él lo que hizo fue presentar el algoritmo de Shor a la comunidad. ¿Alguien ha escuchado del algoritmo de Shor en alguna plática de divulgación o algo así? Ah, por favor, Valentino o Guillermo, ¿cómo prefieres que te diga? Valentino. A Valentino, por favor.
Creo que recién han sacado un video en Veritasium sobre eso, sobre el algoritmo short para la factorización de números y, bueno, hallar el primo más grande, creo, me parece. Exacto. Y Veritasium, bueno, estoy seguro que lo dijeron, pero ¿por qué es importante factorizar números primos grandes? Porque permitían hacer los cálculos en máquinas mucho más simples o, bueno, hallar las combinatorias de los números hasta ese momento. Entonces era como la base para encontrar los siguientes y Ok. Bueno, de muchas ahí. gracias por tu participación. El motivo por el cual es importante aprender a factorizar números primos es porque el modelo de criptografía RSA, que es el que se utiliza para todo, para el internet, para el banco, para lo que ustedes quieran, toda su privacidad está en manos del modelo RSA, ¿sí? Y entonces el modelo RSA lo que hace es, me da dos números primos, por ejemplo, 5 y 13, ¿no? Y los multiplica, 65, ¿no? Entonces 65 es el número que yo voy a utilizar para resguardar mi información, ¿no? Pero 5 y 13 son números muy pequeños. Entonces ellos lo que hacen es ocupar números muy grandes, muchísimo más grandes que el millón. Y entonces ellos lo que hacen es multiplicar esos números muy grandes, pero ir en el otro sentido es muy complicado. Y por eso sirve como una forma de guardar la información. Pero Shor, con su protocolo, demostró que con computación cuántica es posible factorizar esos números de una forma eficiente. Y se obtuvo una ventaja exponencial en los recursos que se requieren para eso. Y eso puso a temblar a toda la comunidad porque, pues en principio, el protocolo RSA podría quebrarse, ¿no? Pero ojo, o sea, la computación cuántica todavía no está lista para ejecutar em, el algoritmo de Shor con los números tan grandes que ocupa la RSA, ¿no? Entonces todavía no se preocupen, no se espanten. Todavía faltan unos años si es que se sigue trabajando en esto, que yo creo que sí. Y pues sí, el algoritmo de Shor es uno de los, así como de los top que se utilizan para hacer promo a la computación cuántica. Y la otra es que Shor descubrió que los errores que se generan con el hardware, puede existir una teoría que los corrija. A esa teoría se le llama teoría de corrección de errores, teoría cuántica de corrección de errores porque es con sistemas cuánticos. Y entonces, ahorita la corrección de errores está fortaleciéndose cada vez más y más, y la comunidad saca cada semana avances importantes en ese sentido. Entonces, va avanzando esta idea de que los sistemas cuánticos se puedan utilizar para la computación. Y otra cosa que me gustaría comentarles antes de entrar a la teoría es sobre la era NISQ. Entonces, ¿qué significa NISQ? La N es de noisy, la IS de intermediate scale y la Q de quantum. Entonces, esta era NISQ fue un término que lo propuso John Preskill, que es un científico del Caltech, creo. Y entonces, él dijo que era la era NISQ porque los qubits y la aplicación de las compuertas son imperfectos, es decir, tenemos mucho ruido, tanto en el hardware, que es donde nosotros ponemos a los qubits, y también para procesarlos, que es con la aplicación de compuertas. Intermediate scale es porque las computadoras tienen pocos qubits físicos, qubits lógicos, perdón. Y eso es importante porque, de hecho, como tenemos pocos qubits, nosotros no podemos aplicar directamente el algoritmo de Shor, por ejemplo, y ya romper ya la RSA, ¿no? Las computadoras más grandes de qubits tienen del orden de millares de qubits físicos. Y pues si ustedes dicen, bueno, 1000 no suena tan mal, ¿no? Pero noten que una computadora normal como las que nosotros podríamos estar utilizando tienen del orden de 100.000 millones. Así que pues sí están todavía en una etapa muy temprana y no tenemos la suficiente infraestructura para tener estas aplicaciones que son de interés, ¿no? Pero se están buscando formas de poder aprovechar las computadoras cuánticas que tenemos actualmente. Y quantum, pues porque ocupamos sistemas cuánticos, ¿no? Y aquí les muestro una unión de Josephson, como las que les mostré hace ratito.
Y bueno, esa es la era NISC. Entonces empezó en 2018, se está trabajando arduamente para salir adelante, pero no sabemos hasta cuándo vaya a terminar y cuál vaya a ser ese avance tecnológico necesario para salir de ella. Entonces, bueno, comencemos con la teoría. Sí, antes de seguir con la teoría, ¿tienen alguna duda? A ver en el chat. Ajá, sí, Freddy son los estados de Majorana, exacto. A ver, ¿nadie quiere mencionar algo? Son bienvenidos y bienvenidas para poner. O si quieren comentar algo, también en el chat, son bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como en lo que me mandan sus preguntas, yo la siguiente parte de la clase la voy a dar en mi iPad. Así que voy a empezar la sesión en mi iPad. Si quieren podemos tomarnos unos 5 minutos de descanso y ya dentro de 5 minutos empezamos con la teoría. ¿Qué les parece? Sí, mínimo levanten Sí, sus manitas o Ok, algo así. profe. sí, sí está bien, sí está bien. Sale, Está perfecto. bien. Gracias. Bueno, regresamos en unos minutos. Si tienen dudas, por favor, pónganlas. Hola. Hola. Se escucha muy bien, Adair. Ah, perfecto. Toca desconectar el audio del iPad. Sí, justamente. Exacto, eso era lo que no quería que pasara. Ya lo hice. Gracias. Pues espero los 5 minutos y ya seguimos. ¿Va? Ya estoy listo para proyectar. Solo para asegurar que
lo que está proyectándose en la tablet quede como parte de la grabación. Creo que una buena práctica sería hacerte co-host bueno, desde la tablet, Adair. No sé si Ok. tienes la opción. Y sí, el eco todavía se escucha. Perdón, se me olvida que tengo que activarlo en el... Pero ok, ya quedó. Entonces me hago co-host aquí. Ajá. Bueno, dice change host. ¿Lo hago? Creo que puedes hacerte co-host. Yo lo he hecho antes. A Sí, es ver, que ¿me escuchas? sí. Perfecto. Ya vi cómo. Mm, More. Hacer co-host. Listo. Esperemos que ya con eso sea suficiente. Bueno, pues entonces voy a regresarme y a proyectar pantalla. Ya pasaron 5 minutos. Ya andan todos y todas por aquí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver en esta primera clase? Vamos a ver cómo representar al qubit con matemáticas, ¿sí? Entonces ya nosotros platicamos que el qubit es un sistema físico que tiene dos configuraciones distinguibles. Eso se los comenté en la plática, ¿no? Bueno, pues aquí les pongo unas cosas que el bit clásico es. Es un sistema físico que tiene tamaño y ubicación en el espacio. Es decir, nosotros vamos a utilizar física para poder determinar dónde está el qubit. Posee una cualidad con dos opciones distinguibles, arriba abajo, derecha izquierda, prendido apagado, lo que ustedes quieran. Pero ahora, en vez de decirle arriba o abajo, le vamos a llamar 0 y 1. Y entonces ese 0 y 1 puede ser cualquiera de las cosas que les mencioné anteriormente. También el bit clásico se rige con las leyes de la física clásica, ¿sí? Entonces, este sistema físico no va a tener tantas cosas extrañas como las que los qubits tienen, ¿no? Pero esas son justamente esas extrañezas las que los hacen interesantes para hacer computación. Y la cuarta es que el bit clásico es una unidad mínima de, de información en la computación clásica. Sí, así que vamos a llamarle 0 y 0, por ejemplo. Le cambio el grosor a esto. Vamos a llamar 0, arriba, derecha, prendido, lo que ustedes quieran. Y 1, abajo, izquierda, o apagado, como sea que se represente eso. Y solamente vamos a seguir con ceros y unos. Por ejemplo, el 0 se ocupa en los transistores para indicar que no está pasando ninguna corriente, como les muestro aquí. Entonces, cuando no pasa ninguna corriente en el transistor, se dice que es 0. Pero cuando el transistor se activa y permite pasar corriente, se dice que es el estado 1. Otra forma en la que se representan esos ceros y unos es en los CDs. Los CDs, si ustedes no lo sabían antes, son discos, pero esos discos se graban y entonces tienen como unas pequeñas protuberancias. Y entonces en los sitios donde no se hace nada es 0. Y en los sitios donde se hace una rayita pequeña para que haya una diferencia de altura es 1. Y entonces así se codifican los mensajes. Entonces tenemos una cadena de ceros y unos como se las muestro ahí. ¿Sale? Y eso es un mensaje en general. U otra forma sencilla, como se los había comentado, los interruptores, ¿no? 0 apagado, 1 prendido. ¿Ok? Ahora sí, el bit cuántico también es un sistema físico que tiene tamaño y ubicación en el espacio, pero se rige con las leyes de la física cuántica. Y entonces ahí es donde empieza lo extraño. Posee una cualidad con dos opciones distinguibles, que también le vamos a llamar 0 y 1, y pueden estar en un estado de superposición. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Les voy a poner primero cómo se representan los estados 0 y 1, que van a ser con matrices. Freddy me comentó que ustedes ya vieron matrices en la parte inicial de este curso, así que yo voy a ponerlas directamente. Esta matriz vamos a decir que es el estado 0, y entonces por notación yo voy a ponerle
esto. ¿Alguien me podría decir qué es lo que les puse aquí? ¿Esto de acá? Eso se le conoce, tengo entendido, como un ket. Es un ket, perfecto. Entonces, gracias. Nosotros vamos a utilizar un ket, y recuerden que un ket, voy a poner aquí abajo, ket es vector columna, ¿sí? Para un qubit va a ser un vector columna de 2 por 1. Para otros sistemas puede ser de una dimensión más grande. Pero en general vamos a tener un vector columna, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando con estas dos notaciones, este ket y el vector de columna. Ahora, para el estado 1, vamos a utilizar el ket 1, y la matriz que vamos a utilizar es 0 y 1. ¿Sí? ¿Habían visto estas matrices antes? ¿O se las habían utilizado para algo? Sí. ¿Antes? ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para resolver el examen de admisión de aquí, lo utilicé. Perfecto. Bueno, entonces ya tienen un poquito de experiencia. A estos vectores columna 0 y 1, que solamente tienen un 1 en una ubicación y puros ceros en lo demás, se les conoce como la base canónica. ¿Sí? Como tenemos dos dimensiones, como vamos a trabajar en dos dimensiones, entonces voy a tener un 1 y un 0. Entonces aquí tengo 1 y aquí 0. Y aquí 0 y aquí 1. Esa es la idea. Si yo tuviera tres dimensiones, entonces tendría algo como 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones. A la base canónica, en el contexto de la computación cuántica, también se le llama base computacional. ¿Sí? De hecho, va a ser más común que yo le diga base computacional que base canónica. Pero bueno, de cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Así que tenemos el estado con 0, tenemos el estado con 1, y el estado de superposición. ¿Alguien me podría recordar qué es superposición? Están los dos Se encuentran estados dos al mismo fases, tiempo. dos estados al mismo tiempo. Ok, muchas gracias a los dos. Entonces voy a tener un estado especial que le voy a llamar con la letra griega psi, porque esta letra se ocupa para mecánica cuántica, y va a ser una superposición, es decir, voy a tener el estado 0 y el estado 1 al mismo tiempo, ¿sí? Los voy a tener en una suma, pero no nada más voy a tener las matrices, sino que voy a tener unos coeficientes que voy a llamar C0, porque está acompañando al 0, y C1, porque acompaña al 1, ¿no? Y a esto se puede reescribir como C0, C1. ¿Sale? ¿Quedó claro Sí. ese punto? O sea, la idea de que un sistema cuántico puede estar en dos estados al mismo tiempo se representa mediante la suma. Y estos C0 y C1 son muy importantes porque se utilizan en el lenguaje de la mecánica cuántica para expresar probabilidades. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero bueno, esto es su respectivo vector columna. Pero también yo puedo escribir el estado de esta forma. Si es C0 por el vector 0 más C1 por el vector 1. ¿Sí? Esto es en notación de Dirac o en notación de Ketz y Bras. ¿Sale? Y los dos se pueden utilizar para representar a un estado de superposición. ¿Sale? Yo sé que para ustedes en este momento tal vez sea más intuitivo trabajar con matrices porque es algo que ya vieron. Pero conforme vayamos avanzando en todo el curso, se van a dar cuenta que la notación de Dirac es el lenguaje porque es más práctico trabajar con ella. Sí, pero bueno, por el momento me gustaría que ocupemos las dos y ya ustedes solitos vayan viendo qué tal, ¿no?
Ahora tenemos nosotros este estado que le llamamos C0, C1 o este de acá, cualquiera de los dos, se conoce como un estado de superposición. Y la superposición, esta propiedad tan interesante, también da lugar a la interferencia y el entrelazamiento, que son los recursos que les comenté en la plática. Sí, estas tres propiedades, este triangulito de aquí, son las cualidades que los sistemas clásicos no tienen. Y por lo tanto, los algoritmos se centran en aprovechar estas tres propiedades, ¿sí? La superposición es como la base de todo esto. Pero bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Me di cuenta que no había Sí, tengo aprendido. una duda. Sí, adelante. Usted había puesto que eran 3 dimensiones. ¿En sí podemos ponerle en las dimensiones que nosotros queramos? O sea, ¿esto es algo convencional? Eh, ¿O por qué lo hacemos en 2 dimensiones? el qubit tiene 2 dimensiones porque tiene 2 configuraciones distinguibles, ¿sí? Pero bueno, o sea, en realidad tiene estos dos vectores, son dos porque tiene 2 configuraciones distinguibles, pero el qubit se representa en 3 dimensiones. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Que se llama, la forma de representarlo es la esfera de Bloch. Pero, bueno, espero que eso haya resuelto tu pregunta. Todas esas preguntas me alegra que las tengan y poquito a poquito las vamos a ir resolviendo, ¿sale? Ok, Sí, perfecto. Ahora sí, bueno, ya les mencioné que estas cualidades se utilizan para los algoritmos, desde los más básicos hasta los más avanzados. Ahora nosotros, la mecánica cuántica esta disciplina de la física. Se basa en digamos, en algo que se llaman los postulados de la mecánica cuántica, ¿no? Y entonces, estos postulados, ¿qué es lo que representan? Son como las reglas del juego. Ujú. Entonces, es decir, si yo quiero trabajar con un sistema cuántico, la mecánica cuántica la puedo utilizar siempre y cuando yo obedezca un conjunto de reglas. Y esos son los postulados, ¿sale? Entonces, los postulados son importantes porque me permiten, bueno, permiten a la persona que esté interesada en hacer computación cuántica conocer el lenguaje en el que va a trabajar, ¿sí? Yo no se los voy a enunciar así como tal, solamente les voy a mencionar lo que vayamos a ocupar. Ujú. El primer concepto que me gustaría presentarles es estado del sistema, ¿sí? Ahora, ¿qué es el estado del sistema? Básicamente es esto de aquí. Esta sea matriz o vector en notación de Dirac. Ujú. Entonces, a esto se le conoce como el estado del qubit o el estado del sistema. ¿Sí? La mecánica cuántica lo que me dice es que toda la información que yo necesite del qubit la voy a poder obtener a partir de este objeto matemático. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, se puede hacer calculando cosas similares a los promedios, aplicando matrices a los vectores columna, cosas de ese estilo, ¿no? Pero independientemente de lo que nosotros queramos, lo que nos dice la mecánica cuántica es que la información va a estar contenida en este objeto matemático, ¿sí? Ahora, les mencionaba hace un momento, tenemos dos coeficientes, C0 y C1, ¿no? Y bueno, ¿qué representan esos C0 y C1? Bueno, lo primero que me gustaría comentarles es que son dos números complejos, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa que tenga dos números complejos? Que yo voy a poner dos números complejos. Lo que significa es que los qubits viven en un espacio que se le llama C2, ¿sí? ¿A qué me refiero con C2? Bueno, si ustedes están familiarizados y familiarizadas con los números reales, sí, ¿no? Tal vez. sí, sí. Sí, bueno, gracias. Si ustedes
El ejemplo más sencillo de los números reales es la recta que vemos en primaria, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen todos los números que se puedan imaginar. O sea, bueno, los números reales. 0, 1, números decimales, fracciones, raíces de números positivos. Y entonces cuando ustedes tienen la recta real, a eso se le llama R1, porque tengo un número real. Cuando yo tengo el plano, lo que hago es generar otra recta, que es R1, y el plano se llama R2. Sí, porque necesito dos números reales para caracterizar a cada puntito de este plano. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Ahora, si ustedes recuerdan, los números complejos, que los vamos a llamar Z, tienen X más Y, ¿no? Y X, tanto X como Y, son números reales. ¿Eso sí lo vieron con Freddy? Sí, ¿no? O tal vez. Sí, Sí, lo vi. perfecto. Sí, sí. Un ejemplo de número complejo es 3 más 2i, ¿no? Entonces noten que aquí x vale 3 y y vale 2. Así que esos son números reales. También yo podría alocarme y poner algo como raíz de 2 más i por, no sé, 6, ¿no? Pero el chiste es que tanto x como y son números reales. Y para yo representar a un solo número complejo, yo necesito un plano, ¿sí? Donde va a estar aquí, voy a pasar esto aquí abajo, donde va a estar aquí x y donde va a estar aquí y. A esto también se le llama la parte real de z y a esto la parte imaginaria de z. ¿Sale? Entonces noten que para un solo número complejo yo tengo dos números reales. O sea, ya tengo un plano. Pero yo no tengo un número complejo. Para los qubits yo necesito dos. Así que para poder representar al qubit por completo, yo necesito dos planos. Es decir, tengo una, dos, tres y cuatro dimensiones. Entonces, a eso se le llama que el qubit viva en el espacio C2. Es decir, es representado por dos números complejos o cuatro números reales. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí se entendió eso? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ahora, estos coeficientes los vamos a seguir estudiando más adelante, pero me gustaría explicarles qué significan. Cuando yo agarro este C0, este C0 contiene la información de una probabilidad. ¿Qué probabilidad? La de medir 0 cuando el sistema sea descrito por este estado. ¿Sí se entendió eso? ¿O necesitan un ejemplo? Un ejemplo, yo diría. ¿Un ejemplo? Perfecto. Entonces, miren, también tenía la idea de que cada vez que ustedes necesiten algo adicional, voy a tener aquí una nota adicional para ir escribiéndolo. Entonces, el ejemplo 1. ¿A qué me refiero con que el sistema se encuentre en un estado? Por ejemplo, una moneda. Tarán, no sé cómo sean las monedas en Perú, pero en México tienen un águila. Y bueno, las monedas tienen dos formas. Pueden estar con cara o con cruz, ¿no? ¿Sí? Así que cara o cruz son las configuraciones distinguibles del sistema. El sistema es la moneda. Y yo le puedo llamar a la cara 0 y a la cruz 1. ¿Se de acuerdo? Ahora, si nosotros siguiéramos como la idea de la mecánica, digamos el lenguaje que vamos a utilizar en las siguientes clases, yo les digo, bueno, si la moneda tiene cara, yo voy a representar
a la moneda con el vector 1, 0. Y este va a ser mi estado. ¿Sale? Y si la moneda estuviera en cruz, yo la representaría con el vector 0, 1. Muy bien. Eso significa que el sistema esté representado por, por un vector, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo cara, voy a tener un vector, y cuando yo tenga cruz, voy a tener otro. Entonces aquí, por ejemplo, C0 sería este número y C1 sería este. Aquí C0 sería este y C1 sería este. Entonces lo que me dice lo que me dicen los postulados de la mecánica cuántica es que el número que esté aquí arriba, este y este, me van a representar la probabilidad de medir cara cuando la moneda esté en cara, ¿no? Que es 1. Y la probabilidad de medir cruz va a ser este número de aquí abajo. ¿Vale? Entonces, justo para este sistema de acá, para este, la probabilidad de medir cara es 1 y la probabilidad de medir cruz es 0. Y acá la probabilidad de medir cara, ¿cuánto es? 0. 0. Y la probabilidad de medir cruz es 1. 1. ¿Sale? Ahora vamos a hacer algo un poquito más extraño. ¿Qué tal si yo les digo, yo voy a tener una moneda que de alguna forma loca puede estar en cara y en cruz al mismo tiempo? Entonces, ¿cómo se vería ese estado? Se vería algo como esto. Yo tendría la cara, que sería 1, 0, más la cruz, que sería 0, 1. ¿Sí? Pero como yo puedo tener cualquiera de los dos, tengo que poner la probabilidad de que esté cara y la probabilidad de que esté cruz. Y entonces, aquí yo pondría, por ejemplo, 1/2 para cara y 1/2 para cruz. O puede ser algo como 3/4 para cara y 1/4 para cruz. Cosas de ese estilo. Esa es la noción de un estado de superposición. ¿Sí? Pero en general, yo le puedo poner algo como C0 y C1. ¿Sí? Y este va a ser mi estado. Entonces, este estado de superposición extraña, en el que puedo tener tanto tanto cara como cruz, lo voy a representar con un vector columna que tenga números en las dos entradas. Y la probabilidad de medir cara va a estar relacionada, porque ahorita les voy a decir cómo se calcula, va a estar relacionada con C0. Y la probabilidad de medir cruz va a estar relacionada con C1. ¿Sale? ¿Sí quedó claro ese ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, gracias por responder. Entonces voy a regresar aquí y les voy a decir cuáles son las probabilidades. Bueno, las probabilidades no son C0 y C1. No, esto no. Se tiene que hacer una operación con esos números para poder obtener las probabilidades. ¿Cuál es esta operación? Es sacar su módulo. C0 y C1 son números complejos, así que yo le puedo sacar el módulo a estos números. Si recuerdan, ¿alguien me puede decir qué es el módulo? El valor entero. ¿El valor entero? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, o sea, convertirlo entero positivo.
Convertirlo en un real, mejor dicho, convertirlo en un real. Ok, eso va mucho más cercano. Muchas gracias por responder. ¿Alguien quiere mencionar algo más? Es la suma de los cuadrados de No, cada entendido uno que de es los la raíz cuadrada de... Ay, perdón. A ver, ¿quién dijo qué? Tengo entendido que es la raíz cuadrada del producto eh, eh, escalar definido en el campo complejo. O sea, la raíz Es, cuadrada es la suma de los componentes. exactamente. Ok, gracias por decirlo tanto técnico como entendible. Entonces, un ejemplo. También vamos a hacer ejemplos de esto más adelante. Si yo les pongo 4 más 5i, para yo poder obtener el módulo al cuadrado, ¿qué significa eso? ¿Qué necesito primero? elevar al cuadrado ambos valores, 4 y 5. Ok, estás en todo lo correcto, pero antes necesitan obtener el número complejo conjugado, que es cambiar todas las i's por menos i's. ¿Sí? Así que donde yo tenga una i, que por ejemplo aquí tengo una i, la voy a cambiar por una menos i, y el número complejo conjugado de 4 más 5i es 4 menos 5i. Y cuando yo quiero sacar la norma al cuadrado del número z, entonces tengo que multiplicar z conjugado por z. ¿No? ¿Y eso qué significa? Que yo voy a poner 4 menos 5i por 4 más 5i. Y voy a hacer este producto que son binomios conjugados, ¿no? Así que me queda 16 menos 5i cuadrada. ¿Y cuánto vale i cuadrada? -1. Menos 1, muchas gracias. Así que voy a tener 16 más... no, aquí no es 5, perdón, es 25. ¿Por qué nadie me dijo? 25, porque es 5 por Pensé que 5. eran 25. Ay, perdón. No, no es 25. Ahí está. Y entonces, 25 más 16, ¿cuánto me da? 39, no. 41. 41, 41. Muchas gracias. Ok. Entonces, recuerden, esta es la estrategia para calcular módulos al cuadrado. Esta operación en particular es lo que yo voy a hacer con los números C0 y C1 para obtener las probabilidades de 0 y de 1. La probabilidad de medir 0 en el estado psi es el módulo al cuadrado de C0. Y la probabilidad de medir 1 en el estado psi es el módulo al cuadrado de C1. ¿Sí quedó claro esto? Yo tengo una Yo tengo una pregunta. pregunta. A ver, primero el chico y luego la chica, por favor. Ok. Eh, ¿Por qué usamos los complejos? ¿Cuál es la diferencia de usar los reales y cuál? Ajá, eso. Mira, esta pregunta es muy interesante porque cuando se estaba elaborando la mecánica cuántica como disciplina, em, se llegó a la conclusión de que se necesitaban los números complejos para representar algunas cosas. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, o sea, la luz, tiene una amplitud y tiene una fase. Y ambas cosas son muy importantes para todo, ¿no? O sea, literalmente no me quiero complicar mucho la vida, pero resulta ser que la fase es un número complejo. Ujú. Y la mecánica cuántica trabaja con ondas, así que necesitamos números complejos para describir a los sistemas. ¿Sí? De hecho, qué bueno que lo preguntas porque pasar de... En física clásica también se ocupan números complejos, en especial en el electromagnetismo, pero en mecánica cuántica lo utilizamos para todo, o sea, literal para todo. Y el qubit en realidad es de los sistemas cuánticos más sencillos porque es un sistema de 2 dimensiones. Ujú. Entonces solo necesitamos 2 números complejos para eso. Espero haber resuelto tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ahora, una chica tenía una pregunta, ¿no? Ok, sí, yo tenía una pregunta. Claro que ¿Por sí. qué el módulo se multiplica la conjugada por el número? ¿Cómo, O sea, perdón? ¿de dónde sale? O sea, ¿por qué se multiplica para hallar su módulo al cuadrado? ¿Por qué se multiplica la conjugada por el Eso número? es una buena pregunta también. Se multiplica porque las probabilidades, o sea, es decir, yo
la superposición lo represento por una probabilidad de estar en 0 y una probabilidad de estar en 1, ¿no? Pero las probabilidades no son números complejos, ¿sí? Así que la forma en la que los y las físicas brillantes de la época decidieron resolver este problema es decir, bueno, yo tengo C0 y C1, estos números de aquí, ¿no? Pero no son números reales. Así que, ¿qué puedo hacer yo para convertirlos en números reales? Bueno, pues los saco el módulo al cuadrado de C0 y el módulo al cuadrado de C1. ¿Sí? Y es por eso, es para que las probabilidades sean números reales. Ese es el motivo. ¿Sí resolvió tu pregunta? O sea, sí entendía que era para enviarle un valor real, sino mi pregunta era por qué se multiplicaba por su conjugada. O sea, creo que lo multiplican por la conjugada para convertirlo en un número Sí. real. Sí. Claro que sí, mira. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Lo voy a hacer rápido aquí. ¿Qué pasa si multiplicas z por z mismo? Aquí, Z cuadrado. Ajá, vas a tener z cuadrado, pero va a ser 4 más 5i, 4 más 5i, ¿no? Y entonces aquí vas a tener 16, bueno, a ver, vas a tener 16 más 20i, más 20i, más 25i cuadrada, ¿no? Ahora, fíjate que aquí el i cuadrada se puede hacer un menos 1. Vas a tener 16 menos 25 más 40i. Y esto da menos 9 más 40i. ¿Sí? Así que si yo hago si yo multiplico z por sí mismo y no por su conjugado, al final de la operación yo voy a tener otro número complejo. No, fue como para hacerlo un real. Exactamente, sí. O sea, la estrategia es pasar i por menos i para que cuando tú hagas un producto de este estilo, las partes reales, las partes imaginarias se cancelen y solo tengas un número real. ¿Sale? Sí, ok, gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien hasta el momento? Bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden ir diciendo. Bueno, ahora ya sabemos las probabilidades, ¿no? Eso es lo que nos va a nosotros a permitir hacer un enlace con el experimento. Y hablando de experimentos, entonces, ¿cómo voy a poder extraer información del qubit? Esa es una pregunta válida, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber si un transistor está en 0 o en 1, yo solamente puedo ocupar un instrumento de voltaje, un voltímetro, y entonces checo si, perdón, un medidor de corriente, y entonces checo si hay una corriente pasando o no, ¿no? Pero cuando yo hago la medición sobre el transistor, por ejemplo, no le pasa nada. O sea, yo puedo medirlo ahorita, puedo medirlo otra vez en un minuto y el transistor no le va a pasar absolutamente nada. Y yo sé que para ustedes el hecho que les esté diciendo esto puede ser un poco extraño, pero resulta ser que en computación, bueno, en los sistemas cuánticos, eh, existen consecuencias por extraer información de los sistemas cuánticos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Se los quiero presentar aquí como en este diagramita, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el estado psi. El estado psi es como, déjenme aquí nada más les pongo. Déjenme ponerles C0, C1. Este es el estado. Y luego yo deseo medir en el estado algo, ¿no? Pero yo no voy a obtener siempre el mismo resultado, independientemente del cuidado que yo tenga para que las condiciones del experimento sean el mismo. Por ejemplo, ustedes pueden controlar la temperatura, la humedad, la altura en la que estén haciendo el experimento, todo lo que a ustedes se les ocurra hacer. Y aunque tengan ese nivel de cuidado, nunca tienen garantizado obtener 0 o 1. ¿Sí? Entonces,
A esto es como la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, ¿sí? O sea, yo no voy a tener garantizado ningún resultado. Existen algunas ocasiones contadas en las que sí, pero en general no, ¿sale? Yo siempre voy a hablar de probabilidades. Y la probabilidad, pues me la va a decir el módulo al cuadrado de C0 y el módulo al cuadrado de C1. Pero resulta ser que si yo mido C0, todo lo relacionado con C1 se pierde. Y si yo mido C1, todo lo relacionado con C0 se pierde. A eso se le llama el colapso de la función de onda. ¿Sí? El colapso de la función de onda lo vamos a ver más adelante, pero quería mencionárselos para que lo tuvieran presente. Y la idea del proceso, lo que quiero hablar del proceso de medición es la probabilidad, ¿no? Como yo tengo probabilidades, C0 al cuadrado, bueno, módulo de C0 al cuadrado y módulo de C1 al cuadrado, yo voy a tener una condición que los estados de qubit tienen que satisfacer. Es decir, que la probabilidad de medir 0 más la probabilidad de medir 1 sea igual a 1. Eso es natural para todas las probabilidades. Es decir, si yo tengo la probabilidad de estar apagado, si le sumo la probabilidad de estar prendido, me tiene que dar 1, porque no hay nada más. Si tengo la probabilidad de estar arriba, si le sumo la probabilidad de estar abajo, me tiene que dar 1, porque no hay otra cosa. Bueno, al menos cuando uno considera solo arriba o abajo, ¿no? Pero si ustedes traducen esto a, digamos, el lenguaje de los coeficientes de los estados, a estos que están aquí, los coeficientes tienen que satisfacer una condición que se llama condición de normalización. ¿Sí? Y esta condición es que el módulo al cuadrado de C0 y el módulo al cuadrado de C1 cuando se sumen den 1, porque son probabilidades. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa si da más que 1? Si da más que 1, entonces tu estado no puedes interpretarlo con probabilidades. ¿Sí? Hay estados cuánticos que no cumplen esto como tal, pero nosotros ni de broma los vamos a ocupar ahorita. Eso no se ocupa, de hecho, aquí en computación cuántica casi. Pero sí, es importante que de uno para ustedes en particular, siempre tienen que checar que un vector columna, cuando agarren sus coeficientes, le saquen sus módulos y los sumen de 1, porque si no, no es un estado cuántico. ¿Sale? Ok. Perfecto. Gracias por tu pregunta. Ahora sí vamos a hacer unos poquitos de ejercicios. Les traigo 3 conjuntos de ejercicios y pues creo que eso después de eso pueden hacerme todas las preguntas que quieran y terminamos por hoy. ¿Sale? Entonces, el primer ejercicio es, calcula el módulo al cuadrado de los siguientes números complejos. A ver, ya calculamos hace ratito 1, así que me gustaría que una persona me vaya guiando en cada número complejo. A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, Valentino, por favor, y luego Jorge Luis. ¿Va? A ver, Valentino, si yo quiero sacar el módulo al cuadrado de Z1, ¿qué necesito? El módulo al cuadrado, la conjugada. ¿Ok? ¿Cuál es el conjugado? La conjugada de 5i menos 5i. Es menos 5i. Muchas gracias. Y luego, para sacar el módulo al cuadrado. Multiplico ambas. Ok, entonces módulo al cuadrado de Z1 es Z1 conjugado por Z1. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es, Valentino? Bueno, sería menos 25i cuadrado, o sea, más 25. Menos 25i cuadrado, o sea, 25. Perfecto. Ahora, noten que este es el módulo al cuadrado. ¿Qué pasa si yo necesitara el módulo? ¿Qué tendría que hacer? Sacarle raíz cuadrada. Ok, muchas gracias. Entonces, Z1 es raíz de 25, o sea, 5. ¿Sí? Gracias, Valentino.
Luego, el siguiente, ¿quién era? Jorge Luis. ¿Quién fue quien Pues dijo que eso era? es similar al anterior. Ok, ¿me ayudarías, por favor? Claro, la conjugada de Z2 sería 2 más I. 2 más I. Y de ahí, Y luego lo multiplicamos. Se forma una expresión conocida, que es diferencia de cuadrados, y ya. ok, ¿cuánto daría eso? 4 más menos I al cuadrado. Perfecto. 4 menos I al cuadrado. ¿Y esto es? 5. 5. Muchas gracias. ¿Y cuál es su módulo? El módulo sería la raíz de 5. Raíz de 5. ¿Sí? Ahora, no sé, gracias por responder. No sé si ustedes estén acostumbrados o acostumbradas a sacarle, por ejemplo, un número a esto. Según yo, raíz de 5 es como 2.23, ¿no? 2.23. Pero aquí raíz de 5 tiene números infinitos, ¿sí? Así que si yo no voy a poder escribir todo este número hasta su última cifra porque nunca acaba. Así que yo creo que yo les recomiendo que mejor lo dejen como raíz de 5, ¿sí? Es más útil, no pierden información y es corto. Así que, bueno, ¿tienen alguna duda hasta este momento? Creo que vamos un poco rápido, pero es porque ustedes están demostrando que tienen el nivel. ¿Cómo se sienten? Está bien. ¿Bien? Ok, bueno. Entonces el número 3, a ver, en mi pantalla aparece primero Javier Jara, y luego Manuel Jesús, y luego Enrique Israel. Y ya creo que, bueno, ahorita me invento un quinto para que pase él. ¿Va? Entonces dime, por favor, Javier. Eh, el EI a la teta, que creo que se puede decir como número de Euler a la I por teta, Ajá. puede ser cis de teta, que sería coseno más cis seno de teta. Ah, estás en todo lo correcto. O sea, lo que, nada más para ponerlos en contexto, lo que está diciendo su compañero es que este e a la i teta se puede descomponer como coseno de teta más i seno de teta. Y a esto se le llama número de Euler. Ujú. Sí, estás en todo lo correcto. Pero yo creo que para los fines de la operación que vamos a hacer, no es necesario descomponerlo en parte de coseno y seno. ¿Qué te parece si mejor para este caso solamente hacemos 2e y donde veamos una i le pasamos a menos i y teta? ¿Qué dices? Ese es el complejo conjugado. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, Sí, perfecto. Ahora, si quieres calcular el módulo al cuadrado de z3, ¿cuánto sería? 4. ¿Ok? ¿Por qué 4? O sea, aquí lo que hiciste fue multiplicar 2e a la i teta, bueno, menos i teta, y luego 2e a la i teta. ¿Cómo llegaste al 4? Porque yo lo representé como esa forma de coseno más cis seno, ¿Ok? y esto por conjugadas sería coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que esto da 1. Ok, bueno, estás en todo lo correcto. Si gustan, puedo hacerlo. Bueno, no, es que estás en todo lo correcto, pero creo que es mucho más fácil hacerlo así, porque miren, si ustedes multiplican 2 por 2, esto me da 4. Y luego aquí sería exponencial de i teta menos i teta. Son reglas de los exponentes. ¿Cómo andan en eso? Sí, es verdad, no lo había pensado. Sí, ¿no? Y entonces aquí tienen i a la i teta menos i teta, y esto es 4 por e a la 0. ¿Y cuánto es un número elevado a la 0? Cualquier número. 1. 1. 1, ¿no? Y entonces aquí tienen 4. ¿Va? Nosotros decidí hacerlo de esta forma porque este tipo de cálculos, bueno, de cuentas, van a estar saliendo a cada rato. Entonces, si ustedes hacen lo de coseno de teta más y seno de teta, se van a tardar un poquito más y bueno, así pueden como acortarlo, ¿no? Entonces, nada más para terminar tu participación, Javier, ¿cuánto sería el módulo?
2. 2. Muchas gracias. Gracias. Ok. Y nada más, el siguiente sería Manuel Jesús. Adelante, Manuel. Sí, Aquí profesor. te tocó un caso un poquito más complejo porque aquí te puse un número complejo general. ¿Me Sí. ayudarías? Ok, el complejo conjugado el conjugado de Z4 es X menos YY. X menos Y. ¿Y el módulo al cuadrado? El módulo al cuadrado es multiplicar ambos, que es X más YY multiplicado por X menos YY. Estás en todo lo correcto. Ya te alcanzo. Ok. ¿Y esto cuánto da? Y de esa operación sale X cuadrado más Y cuadrado. Más Y cuadrado. Muy bien. ¿Y el módulo cuál sería? El módulo sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Muchas gracias. De Entonces nada, pues. noten cómo esto, Jean-Pierre, Jean-Pierre, te considero para el siguiente problema, ¿sabes? No se te olvide levantar la mano, ¿sí? Noten que para calcular el módulo de un número complejo tienen que hacer lo que decía alguno de sus compañeros o compañeras hace ratito. Elevan los números que lo componen al cuadrado y luego le sacan la raíz. Entonces, este tipo de cosas es importante que las tengan presentes porque se van a estar ocupando a menudo. ¿Ok? Bueno, y miren, ya terminamos el primer ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio es, escribe la matriz o el vector de estado correspondiente. ¿A qué me refiero con esto? Noten que aquí yo tengo un vector en notación de Dirac. Así que yo lo que quiero que me ayuden a hacer es obtener su matriz o su vector columna. ¿Sí? Y aquí donde les pongo un vector columna, me gustaría que me ayuden a escribir el vector en la notación de Dirac. A ver, Jean-Pierre, ahora sí, por favor, ¿me podrías decir cuál es la matriz correspondiente al estado psi 1? Un medio arriba y raíz de 3 medios abajo. Muchas gracias. ¿Quién me quiere ayudar con el segundo? Adelante, Andrea. Y luego Sofía. El menos i sobre raíz de 10 arriba y el 3 raíz de 10 abajo. Muchas gracias. Ahora, fue Andrea quien me respondió, ¿verdad? Ahora te toca a ti, Sofía. ¿Me podrías dar, por favor, el vector en notación de Dirac? Primero sería 3/5 por lo de notación de Dirac de 0, Perfecto. más 4/5 por notación de Dirac de 1. Ok, muchas gracias. ¿Alguien me quiere ayudar con el último? Isaac, por favor. Sobre raíz de 3 sobre el que es 0 Ajá. más raíz de 2 entre raíz de 3 sobre 7. Perfecto, muchas gracias. Y ahora si yo les dijera, chicos, chicas, denme el bra de estos, ¿me los podrían dar? Por ejemplo, ¿quién me quiere dar el bra de psi 1? ¿Tú otra vez, Isaac, o no levantaste o no la bajaste? Adelante, si me quieres decir, adelante. Creo que no la bajó y aquí espero la participación de mis chicos del módulo 1. A ver, los quiero ver atentos. Sí. Hagan a Freddy orgulloso, por favor. A ver, Jean-Pierre. Es un vector fila. Ok. ¿Lo vas a decir en matriz o en vector? Es el mismo vector, pero en fila. Es que transponerlo. Ok, pero ¿qué significa transponerlo? Hacer la columna en fila. Ok. Y no tiene columna. Ok, entonces es un medio raíz de 3 sobre 2, ¿no? Sí. Si se pudiera conjugar, se conjugaría. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Y esto en notación de Dirac cómo sería? Sería el
el mismo que, me parece, Ajá, pero el bra, ¿cómo se pone? Es como una casita mirando hacia dónde, hacia la izquierda, hacia la izquierda, ¿no? Perfecto. ¿Y qué falta? más raíz de 3 sobre 2 y el bra de 1. Muchas gracias. ¿Quién me quiere ayudar con Jean-Pierre, tú, verdad? ¿O lo dijiste tú ahorita? Sí, Ah, perfecto. ¿Quién más? El número 2. ¿Nadie? ¿Se acabaron ya los participantes? A ver, Julia, por favor. Julia, Jasmine. Como es la conjugada, sería Ajá, 1 sobre, no, y sobre raíz de 10. perfecto. Muchas gracias. ¿Y qué otro? 3 sobre raíz de 10. Perfecto. ¿Y en notación de Dirac cómo sería? Y sobre raíz de 10. El De bra cero, ¿no? de 0, ajá. ¿Y Más, qué más? más 3 sobre raíz de 10, el bra de 1. Muchísimas gracias. Y falta una persona más para hacer... Ah, no, faltan dos personas más. A ver, Isaac, otra vez, dale. Si nadie quiere responder, el que El bra responde. de sería en matriz un vector de 3 quintos y 4 quintos. Ok. ¿Y el vector? Se dirá que de 3 quintos por el bra 0 y 4 quintos por el bra 1. Ok, muchas gracias. ¿Alguien quiere ayudar con el... Diego, por favor? Y luego María te considero para el siguiente. Bueno, el siguiente La... sería un vector fila. El primer componente sería i sobre raíz de 3. Uy, aquí es ¿Qué? 4. Ajá. ¿Y sobre raíz de 10? Y sobre raíz de 3, ¿no? Ajá, i sobre raíz de 3. Y otro componente sería raíz de 2 tercios. Ok, estás en todo lo correcto. Pero faltó algo aquí. Ah, ¿Qué faltó? En este eh, tenemos ah, la I y tenemos que transponer y luego conjugar. Entonces todo lo que es ya, I, claro. Entonces sería menos i, disculpa. Se me pasó. ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Y en notación de Dirac cómo sería? Bueno, sería menos i sobre raíz de 3, un bra de 0, El... Ujú. más la raíz de 2 sobre 3 de un bra de 1. Raíz de 2 sobre 3 de 1. Ok, perfecto. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Vamos por el último ejercicio del día. Ok. Entonces este es un poco truculento, pero es importante. Vas a empezar tú, María, ¿sale? Dice, determina si los siguientes vectores son estados cuánticos. Calcula la probabilidad de medir 0 y la probabilidad de medir 1 en cada estado y normaliza si es necesario. Ok, antes de seguir, ¿saben qué es normalizar? En mi caso, sí. La norma unitaria. Ok, es decir, normalizar significa hacer que el vector tenga norma 1, ¿no? ¿Sí? Así que si yo, por ejemplo, tengo un vector, bueno, ahorita mejor con el ejercicio lo vamos a ver. ¿Me podrías, por favor, María, tú ayudar con el primer estado y luego Christopher con el segundo? Por ejemplo, la primera pregunta es, determina si los siguientes vectores son estados cuánticos. ¿Qué condición tienen que satisfacer los coeficientes del estado para que sean estados cuánticos? Elevas cada uno al cuadrado y tiene que sumar uno. Ah, casi, no es elevar al cuadrado. Recuerda que es módulo al cuadrado, El módulo, sí. ¿sí? Entonces, elevas los dos números al cuadrado. Bueno, sacas el módulo al cuadrado, ¿ves? Yo también ya me ando Sí. equivocando. Luego los sumas y eso te tiene que dar 1, ¿no? Esta condición es la condición de normalización. No se olviden todos, por favor, ¿sale? La voy a dejar aquí abajo. Y ahora sí, ¿me ayudarías, por favor, a sacar el módulo al cuadrado de los coeficientes del primer vector? Por favor.
María, ¿andas por ahí? Aquí estoy. Sí. Ah, perfecto. A ver, ¿cuál sería el módulo al cuadrado de i sobre raíz de 10? Un décimo. Un décimo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y el siguiente? 9 décimos. 9 décimos. Gracias. ¿Y esto cuánto da? En efecto. En efecto. Listo. Entonces, este estado sí representa, sí puede representar a un sistema cuántico, ¿no? Ahora, las probabilidades de medir 0 y de medir 1, ¿cuáles son? Por separado, ¿no? Sí, por Un favor. décimo Un décimo y 9 décimos. y 9 décimos. ¿Ok? ¿Y es necesario normalizar? No, ya estaba normalizado. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, ¿sí entendieron el hilo de este problema, chicos, chicas? Sí. Sí, sí o no. Ok, Sí. bueno. Ok, perfecto. Entonces, la segunda persona que me va a ayudar es Christopher, ¿no? Sí, A ver, buenas noches. Christopher, buenas noches. A ver, entonces, por favor, dime los módulos al cuadrado de los coeficientes. Bueno, en este caso me parece que se tiene que normalizar, o sea, en este caso ser 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, sacarle la raíz, que en este caso te da 2 raíz de 5 y dividir cada uno de los factores por este, que es 2 raíz de 5. Luego después de eso ya podríamos calcular las probabilidades de manera individual y como no hay ningún complejo, entonces simplemente elevamos al cuadrado. Ok, ahora hazlo más lento. Porque no todos, supongo, bueno, yo quiero creer que no todos siguen esa velocidad, pero estás en todo lo correcto. A ver, entonces sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, y dijiste que esto es 4 más 16, ¿no? Y esto da 20. Entonces la norma al cuadrado del vector es 20, ¿no? Así que si yo quiero normalizar el vector, yo necesito generar un nuevo vector que va a llamarse psi2, que va a ser phi2 sobre raíz de 20. ¿Sí? Y ya de ahí eso me va a dar 2 sobre raíz de 20, 0, más 4 sobre raíz de 20, 1. Y este es el bueno. Este nosotros ya lo normalizamos, así que sabemos que va a tener que puede representar a un sistema cuántico. Y aquí las probabilidades, ¿cuáles serían? En este caso, las probabilidades vendrían siendo... Bueno, yo lo simplifiqué un poco para calcularlo, pero igual podría sacarse como Sí, adelante. 4 Sí, 4 sobre 20 y 4 16 sobre, sobre 20 4 sobre 20, que es igual a un quinto. un quinto. Muy bien. ¿Y el otro? El otro es 16 sobre 20, que es igual a 4 quintos. Perfecto. Muchas gracias. Ahora falta el tercero y último del día. Manuel. Tenemos antes una pregunta en el chat. Veo Ah, que Guillermo nos pregunta por qué en el anterior ejercicio y sobre raíz de 10 se hizo un décimo. ok, está perfecto. Mira, el módulo al cuadrado, imagínate que yo tengo i sobre raíz de 10, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Agarrar el conjugado, que es este de aquí, y lo paso con menos i sobre raíz de 10. Y el módulo al cuadrado de este vector va a ser menos i sobre raíz de 10 por i sobre raíz de 10. Y esto nos da menos i cuadrada sobre 10. ¿Cuánto es menos i cuadrada? 1. Y por eso es que aquí salió este 1 sobre 10. ¿Sí? Espero que eso resuelva tu pregunta. Esa pregunta no me apareció, pero qué bueno que me la dijiste, Freddy. Gracias. Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? O si no, ya, Manuel, ¿nos podrías hacer el favor? Sí, profesor. Adelante.
Ok, primero, el uno entre raíz de 2 se multiplica a cada uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto? Z1 igual a E a la IP sobre raíz de 2. Este va a ser el primer número y el segundo va a ser 1 sobre raíz de 2. Y estos les tenemos que sacar el módulo al cuadrado. Sí, ¿Está bien por correcto. Sí, está bien. sí? Perfecto. Te escucho. El conjugado de Z1 Ujú. es igual a E a la menos IP E a la menos IP. entre raíz de 2. ¿Ok? Y el conjugado de Z2 es 1 entre raíz de 2. ¿Ok? Perfecto. ¿Y de ahí qué tenemos que hacer? De ahí se multiplica cada uno con su conjugado. ¿Ok? Z1 por Z1. ¿Y esto cuánto es? Eso sale un medio haciendo la multiplicación. Un medio. Para las personas que no recuerden, recuerden que E a la IP por E a la menos IP es igual a E a la IP menos IP. Eso es por leyes de los exponentes. Y esto es E a la 0 y esto es 1. ¿Sí? Se los dejo aquí como recordatorio. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Z, el módulo de Z2 al cuadrado, cuánto es? Ese también sale un medio haciendo la multiplicación. Perfecto. Así que la condición de normalización sería Z1 al cuadrado más Z2 al cuadrado. Y esto sería, ¿cuánto? Igual a 1. A 1, ¿no? Entonces, ¿se requiere normalizar? No, no requiere normalizar. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Ok, profe. Bueno, pues ya hemos terminado con los ejercicios que les dejé listos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si tienen alguna pregunta sobre algún cálculo que hicimos hoy o algo, lo podemos checar con cuidado y hacer un ejercicio o algo por el estilo. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿En qué se aplica cuando se cambia para el otro lado, la posición? ¿Para que se junten o ¿Te refieres a los BRAS? a los brats? Ajá, exacto. Mira, eso es una pregunta importante. Mira, em, imagínate que nosotros tenemos un ket, ¿no? Y tenemos algo como 1, 3i, ¿no? Ahora, nota que aquí nosotros tenemos números reales, números imaginarios, o sea, podemos tener números complejos tanto arriba como abajo, ¿no? Por ejemplo, si te puedo poner aquí esto. ¿Sí? Ahora, para yo poder calcular la norma del vector, de forma análoga a cuando yo saco el conjugado de un número complejo, yo voy a calcular el BRA y voy a poner aquí, o sea, digamos, ponerlo horizontalmente, lo que me permite hacer es un producto de matrices adecuado para que me dé un número, pero el cambiarlo por los conjugados, lo que me permite hacer es obtener un número real, ¿sí? Así que cuando yo haga, sí, consigo mismo, pues estoy haciendo un producto interno, yo lo que voy a obtener es 1, 1 menos i, 1, 1 más i. ¿Sí? Y esto me va a dar 1 más 1 menos i por 1 más i, y este número va a terminar siendo un número real. Bueno, aquí sería 1 al cuadrado menos i cuadrado. Y esto me da 3, ¿sale? Entonces yo necesito definir para cada vector que tenga yo aquí, necesito definir uno que esté transpuesto y conjugado para que cuando yo le calcule su norma, obtenga un número real. Espero haber resuelto tu pregunta. Me generaste dos dudas. La Ah, primera pregunta es, o sea, ¿esta es una forma de representar la normalización? ¿Cuál? La de convertirlo en rat y en el ket, o sea, multiplicarlo los dos. O Ah, simplemente es un parecido. sí, esto es como si ustedes
si quieren ver una analogía para que les sea sencillo, es como si este Ujú. psi fuera una z y este fuera un z conjugada. Ujú. Entonces, cuando ustedes calculan z por z conjugada, esto les va a dar la norma al cuadrado y esto va a ser un número real. ¿Sí? Cuando ustedes tienen aquí el bra y el cat, es como si estuvieran multiplicando un vector por su conjugado. Y lo que van a obtener aquí al final es la norma al cuadrado del vector. Ujú. El resultado de esta operación, que es 3, es la norma al cuadrado. Así que eso es como una analogía. Ujú. Que ustedes tengan algo así como z conjugada z. Pero esto todavía no está normalizado, ¿no? O sea, No, por este eso no nos está da 3. normalizado. No, este no está normalizado, exactamente. Pero ya Ah, tienes la ya. norma. Y entonces al tener la norma, tú puedes dividirlo entre la raíz de la norma, perdón, entre la norma, y ya tienes un vector normalizado. ¿Sí quedó claro, Ok, Melody? gracias. Sí, Sí, perfecto. sí quedó claro. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Profesor, una consulta. Eh, la propia normalización, ¿cómo se podría interpretar? O sea, si ya tenemos los dos valores y los sumamos y no da uno, ¿no es como forzarlo usando normalización? ¿O cómo sería su interpretación? Sí, o sea, si un vector columna no está normalizado, se tiene que forzar, porque solamente ese tipo de vectores columnas son los que nos permiten a nosotros darle esa interpretación de probabilidades. Ujú. Para nosotros solo son útiles, bueno, en la mayoría de los casos solo son útiles los vectores que están normalizados. Ujú. Todos los demás no vale mucho la pena buscarlos. Ese es el motivo. Digamos, las reglas de la mecánica cuántica te piden utilizar vectores normalizados. Y es por eso que nosotros lo estamos forzando. ¿Sale? O sea, son los valores lo que importan en este caso, no tanto la columna como tal. Exacto, son los valores. Porque tienen que satisfacer la condición de normalización, que recuerden que es esta de aquí. Si un vector satisface la condición de normalización, entonces es un vector que representa un sistema. Si no lo satisface, hay que dividirlo entre su norma para que lo haga. Ok, profesor, está bien, gracias. Sí, de nada. Diego, Bueno, quería dar un aporte sobre por qué era importante normalizar bueno, en este caso un vector no que representa un estado, y es que porque, bueno, principalmente en un sistema físico, o bueno, también se entiende, o bueno, si hay un sistema físico que tiene probabilidades, bueno, matemáticamente las probabilidades tienden a tener esa propiedad de que, pues, o sea, todos los sucesos que suceden en un espacio tienen que tender a sumar uno. Entonces, al normalizarlo, haces eso, ¿no? Que cada uno de los estados lleguen a sumar uno. Y si lo vemos de una forma matricial, es lo que se llamaría una matriz estocástica, pues, o sea que la suma de los componentes de las columnas te daría lo que sería el valor unitario, pues. ajá, sí, estás en lo correcto. Yo creo que ese lenguaje es un poquito avanzado para las personas que están aquí, pero sí, en efecto. De igual forma, si ustedes quieren pensar en, por ejemplo, qué significa normalizar, podrían verlo como cuando tienen un histograma. Cuando ustedes tienen un histograma, creo que esto me voy a tardar solo unos pocos minutos explicándoselo. Por ejemplo, y tienen un dado, ¿no? Y entonces aquí es como el número del dado que salió. Y aquí tienen como la frecuencia, que es como el número de veces que al tirar ustedes un dado les sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bueno, pues, em, por ejemplo, si ustedes hacen un experimento con 10 lanzamientos, van a obtener algo como, ay, ¿por qué sigo poniendo 0? 5, 6. Por ejemplo, pueden obtener 1 2 veces,
y pueden obtener 2 una vez, 3 0 veces, y así sucesivamente, ¿no? Y normalizar lo que les dice es, bueno, aquí tengo 3 2 tiene que ser 2. Lo que me dice es, bueno, ¿de cuántas la probabilidad de medir 1 es el número de veces que saqué 1 entre el número de lanzamientos? El número de lanzamientos, pues aquí es 6 y yo obtuve 2. Entonces esto me da una probabilidad de 1/3, ¿no? O sea, esto es un proceso similar a normalizar. O sea, porque yo estoy dividiendo entre el número de veces que obtuve. Nada más que normalizar, aquí lo que yo tengo abajo es la norma. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Pero me gustaría que lo tuvieran presente. O sea, no es ajeno para nosotros dividir algo entre otra cosa para que dé uno. Se hace, de hecho, desde primaria. Adelante, Freddy. Oh, gracias, Adair. Solamente quizás añadir que, dicho de otra forma, todo lo que estamos conversando sobre normalización, Ujú. muchas veces podemos entender, mientras que esos vectores o esos bras o esos kets representen algo cuya probabilidad total no es uno, se queda como algo simplemente matemático. Si queremos esa matemática convertirla a un estado físico probabilístico, entonces aplicamos la normalización. Esa es la razón por la cual estamos dividiendo sobre una norma, para convertir esa matemática en algo físico y que es además probabilístico. Estoy de acuerdo. Tal cual. Muchas gracias, Freddy. Bueno, pues, ¿tienen algo más que mencionar, chicos, chicas? ¿O ya cerramos la sesión de hoy? Profesor, A ver. el código de asistencia. Cierto. Permítame un momento. A ver, el código de asistencia es... Profe, alguien preguntó en el chat que se están buscando bases ortonormales. Sí, vamos a ocupar bases ortonormales, porque facilitan los cálculos de los productos internos y también porque, bueno, los estados de superposición tienen que formarse con bloques ortonormales para que obedezcan probabilidad. Eso, si quieren, lo podemos ver en la siguiente clase, sin ningún problema. A ver, ay, ¿dónde está? Ok, el código, para que lo anoten, chicos y chicas, es 2468. ¿Listo? Recuerden que lo tienen que subir al Forms. Ya vi por qué no estaba viendo las estas. Estaban en el de Everyone. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieras añadir, Freddy? ¿O ya cerramos por hoy? Profesor, una consulta. Ok. Adelante, dime. Este, ¿Qué libros vamos a tomar como referencia en estas sesiones? Ah, mira, yo me suelo basar en uno que se llama Nielsen y Trunk de Quantum Information. Si quieren eso, ese se los puedo, les puedo poner el nombre aquí. Sí, profe. Quantum Information and Quantum Computation. Sí. Ese es uno de los, como de los más populares para estudiar este tipo de cosas, pero sí les recomiendo ir con cautela porque ustedes, tengo entendido que la mayoría están empezando la universidad. Y bueno, estos temas son un poquito avanzados para su nivel, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo que podemos para simplificar los conceptos y todo para que ustedes lo puedan digerir. De igual manera, estoy seguro que más de uno de ustedes o una de ustedes va a ser capaz de seguirle. Y las sesiones pues son para que ustedes puedan como ir haciendo esas conexiones, ¿no?
De igual forma voy a buscar, hay varios libros para personas que van empezando. Déjenme los busco y se los comparto en la siguiente sesión, ¿sale? Pero el Nielsen Schwank es como uno al que ustedes tal vez podrían aspirar, porque es muy bueno, ¿sí? Y también tiene información sobre la física en la última parte. Así que si hay alguien... Correcto. Es considerado uno de los libros bases de la computación cuántica y la información cuántica. Tanto Nielsen Chuan, ¿verdad? Y el otro profesor que es coautor del libro son profesores de MIT y junto a Peter Shor fueron de los primeros en empezar en este campo. Así que es un buen libro y también pueden utilizar bastante los problemas de tarea que se van a compartir cada semana. Los animo a todos a intentarlos y ser lo más honestos posible con sus soluciones. Lo último para añadir antes de cerrar la clase sería que el cambio, sobre todo para los chicos que vienen del módulo 1, se utilizaba bastante el formulario de integrado en Canvas, ahora se está cambiando a Google. Entonces, cualquier duda que tengan sobre los formularios o asistencia a clases, eso va con Camila, la compañera que ha estado escribiendo bastante en el grupo. Con ella manejen cualquier duda técnica que puedan tener sobre Canvas o sobre Google Forms. Eso creo que sería todo de mi parte y si quieres puedes cerrar aquí, Adair. Sí, claro que sí. Bueno, pues gracias a todos por su atención. Gracias, Freddy, por tu ayuda y tus comentarios. Y pues nos vemos el viernes a las 5 de la tarde, ¿sale? Les deseo mucho éxito y en su comienzo en esta trayectoria. Y pues van a estar bien acompañados, espero, así que pues pueden aprovecharnos para lo que necesiten, ¿va? Pues que tengan una bonita noche, Perú. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. Hasta luego, luego. profe. Muchas Gracias, gracias por la clase. profe. Hasta luego. Profe, Hasta gracias. luego, Hasta luego, gracias. profesor.